Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Ya chiquillos, buenos días. Hola, hola. Hola, Vamos a esperar que ingresen a ver si aparece alguien más o despierta alguien más. Así que vamos ingresando. Ya, vamos, acá están uniendo, está un poco lento, pero está uniendo. ¿Por qué no quieren admitir? Démosle un par de segunditos que ahí están entrando. Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Está un poquito lento el internet, pero ya ingresaron casi la mayoría. ¿Quiénes falta? José no, Vicente Moneto, Nicolás. Oye, este curso no tiene mujeres, ¿qué le pasó? Si el colegio es mixto, porque hay un puro curso de puro hombre, qué raro. Ni idea, profe. fiesta, fiesta, pluma, pluma, Gary. Diego Almeida. Es como raro exactamente, es como para cantar esa canción. No la voy a cantar yo, pero si ustedes quieren sentirse identificados, porque veo puro Alonso, Bastián, Fernando, Jean, Poblete, Vicente, no veo ni una mujer acá en este curso, es raro, bastante raro. Bueno, nada que hacer. Ya, vamos con lo que es. Buenos días, Diego. La clase de hoy día, el objetivo es ahí está. Reconocer cómo los movimientos totalitarios y el nacionalismo cambió el mundo. Porque hay que entender que desde que apareció todos estos movimientos totalitarios, estos movimientos
nacionalista, el mundo cambió radicalmente hasta lo que conocemos el día de hoy. Y vamos a partir por viendo las actividades que hicimos durante el mes de abril. La primera actividad que vimos del libro fue de la página 48-49. Página 48-49. Obviamente eran estas dos actividades, pero vamos a responder, como dije, vamos a responder solamente esta. Y vamos a responder solamente una pregunta, nada más. Vamos a trabajar con la página 49, obviamente para los que están presentes en la sala ahora, vamos a trabajar solamente con la página 49, en lo que es los antecedentes de la guerra, porque se podría decir que en el recurso 46, que es acá, muestra la ineficacia de la Sociedad de las Naciones y el Tratado de la posguerra. Recuerden que en el Tratado de posguerra, cuando fue en el Tratado de Versalles, se habló de que Alemania no podía invertir y no podía tener una industria militar, en lo cual ella no hizo caso y empezó esta carrera armamentista. ¿Ya? Obviamente, el que ya haya hecho la actividad y contestó las dos preguntas, la segunda es más fácil de la primera, porque dice, ¿por qué el creador de la caricatura hace la pregunta si durará la luna de miel? Obviamente tenemos aquí a Hitler con Stalin en un matrimonio ficticio, en lo cual ellos hicieron un tratado antes de que Alemania iniciara el avance hacia Polonia, en el cual en este tratado dice que Alemania no va a invadir Rusia, que no le interesa y que los va a dejar en paz. En lo cual, obviamente, al avanzar la guerra, Alemania desconoce este tratado y invade Rusia posteriormente. Por eso mismo decía, ¿cuánto durará la luna de miel? ¿Cuánto va a durar esta luna de miel? Por eso aquí estamos viendo el tema de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió antes de la Primera Guerra Mundial? Y aquí tenemos que ver que antes de la Primera Guerra Mundial hay que tener claro el evangelio del nazismo. Hay que tener claro que están los antecedentes, lo que se le llama totalitarismo. Estos personajes, estos movimientos totalitarios, donde la base de todos ellos es el nacionalismo, esta supremacía de sentirse superior al que está al lado de uno. Y vamos a ver aquí un pequeño video que nos va a explicar un poquito qué son los totalitarismos. En 1919 en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga, y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno.
Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Hay que considerar que durante la Primera Guerra Mundial, casi todos estos países, Italia, Alemania, tenían un emperador o tenían todavía un rey, que estaban la mayoría con estas cámaras bicamerales, o sea, había una cámara de un congreso y a la vez el representante era el rey o el rey tenía el rol de presidente, pero al aparecer estos movimientos totalitarios, aquí como estamos viendo en Italia, derrocan a este rey y se impone un nuevo sistema totalmente autoritario. Nassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. E i principi che declinano la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. La vittoria è per noi, per i primi. Las reacciones que suscitaba Il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos. Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. El nazismo, recuerden que el fascismo y el nazismo son distintos. 8,5 millones de hombres en la guerra y en 1919 Europa está en ruinas. Los alemanes aducen que han sido apuñalados por la espalda y los italianos hablan de una victoria mutilada. En este instante un hombre desconocido hará su aparición. Su nombre es Adolf Hitler y su agitada vida recuerda sus tiempos de turbulencia. Empieza su odio por los judíos, de los cuales hay muchos en Viena. En 1919 se une a un grupúsculo y lo rebautiza como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Impone la esvástica y le pide a Rom que organice una milicia, la SA. 1923 es un año trágico para Alemania. La depresión es particularmente dura con los trabajadores. Se arruinan accionistas y jubilados. La extrema derecha también utiliza la situación. Hitler provoca un altercado en una taberna de Múnich en noviembre de 1923. Le arrestan y condenan a pasar 5 años en prisión. Es allí donde escribe el Mein Kampf, Mi lucha, cuya premisa principal es una sola y trágica idea. El mundo es una jungla donde solo sobreviven los más fuertes. Las razas blancas, sobre todo la aria, es superior a todas las demás, especialmente a los judíos, que son la corrupción de la humanidad y deben ser eliminados. 6 meses después de la sentencia por su reyerta muniquesa, Hitler es perdonado pero ha aprendido la lección. Ahora obtendrá el poder por medios legales. Incrementa el poderío de las SA y fortalece su poder con desfiles, manifestaciones, luchas y discusiones durante los mítines políticos. Viejo e inseguro, finalmente Hindenburg designa canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Observando la tradición, hace que Hitler jure la Constitución de Weimar. En realidad, la República lo favorece. Esa noche un triunfal desfile de antorchas pasa por debajo de las ventanas de la Cancillería entonando: hoy es nuestra Alemania, mañana lo será el mundo.
27 de febrero de 1933 incendian el Reichstag. La oportunidad es perfecta para Hitler, que exige a Hindenburg que firme un decreto suspendiendo las libertades fundamentales al día siguiente. Hay purgas en la universidad. En todas las ciudades importantes se queman libros escritos por autores marxistas, pacifistas y judíos. Hitler organiza un plebiscito que le otorga el 90% de los votos. Ahora puede hacer todo lo que desea, emplear su autoridad. Y así lo hace gracias a su particular talento para la oratoria. Sus discursos parecen crear un mágico hechizo sobre su audiencia. Ya no son políticos, sino fanáticos misteriosos y místicos. Ha estudiado gestos, entonaciones y posturas, lo cual no le impide improvisar durante varias horas. El progreso industrial es asombroso. En 7 años se duplicará. Para 1938 ya no habrá desempleo. En 1934, Hitler inicia un programa de autopistas para fines tanto civiles como militares que empleará a 15.000 personas. En 1939, la red cubrirá 3.000 kilómetros. Se acelera el armamento de la Wehrmacht y la guerra civil española permitirá a los alemanes probar su nuevo material. Hitler necesita un aliado. Será Mussolini, que nunca perdonó a Francia y a Inglaterra por sus problemas con la Sociedad de Naciones a raíz de su invasión de Etiopía. Incluso sugiere el eje Roma-Berlín. Cae la noche sobre Alemania. Esa especial oscuridad que el régimen nazi siempre celebra con grandes desfiles y mítines exultantes, donde multitudes enfervorizadas se adhieren a las consignas de su fanático líder. La violencia alcanza su paroxismo los días 9 y 10 de noviembre. Se organizan grupos en toda Alemania. En Berlín, los habitantes queman sinagogas, destruyen y saquean tiendas, desacralizan cementerios. Es la noche de cristal. Desvarío y locura. Una guerra mundial está a punto de empezar. Ahí vemos por qué el ascenso de estos totalitarismos, tanto en Alemania como en Italia, es a través de la economía, de esta crisis económica donde el pueblo tiene un descontento, lo mismo que sucede hoy en día en Chile, el descontento hacia el gobierno establecido, que no está dando la oportunidad y no se está preocupando de mantener esta economía estable, sino que la está dejando pasar y que se vaya y se vaya. Y hay ahí el tema de que la gente día a día se está aburriendo de no tener trabajo, de que la economía no es sustentable, de que todo se va para algún lado. Falta que aparezca alguien que dé una salvación o que dé, ¿cómo se llama?, un mejor método. Y puede que nos digan directamente que, o sea, que llegue un salvador, en pocas palabras. Y ese salvador, ¿quién puede ser? ¿Alguien bueno o alguien incorrecto? Vamos por la otra actividad que era la página 52-53. Que era las características del enfrentamiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Acá está el icono, y también había dicho lo mismo, que era solamente contestar esta. Obviamente, como lo hacen solo, contestan solamente el recurso número 1, cuáles fueron los principales frentes de guerra, qué partes de Europa quedaron bajo el dominio alemán, qué acontecimientos creen que marcaron el giro de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que hasta el día de hoy todavía está totalmente marcada, todavía la gente no lo olvida, todavía le tiene miedo a estos totalitarismos, a estas cosas de que cómo partió esta guerra, por qué ocurrió esta guerra. Aquí la vamos a ver rápidamente, la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido.
pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un pacto. ¿Cuál era lo antisemita? En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf. ¿Cómo? ¿Qué eran los antisemitas? No te escucho bien. Los antisemitas, ¿qué eran? Antisemitas son los que están en contra, o sea, antisemitas son todos los que están principalmente contra los judíos o cualquier otro tipo de religión o raza. Por eso se le dice antisemita a los que son los que están en contra de los judíos, en contra del pueblo judío. Ah, vale. Ellos son los antisemitas. Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania.
Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1900. Más de alguno de ustedes, no sé, debe tener tantas aplicaciones que hay para ver series, películas. El que tenga Amazon Prime por ahí o la pueda buscar de forma gratis, vea la serie que se llama El hombre en el castillo. No sé si alguien tiene alguna de estas aplicaciones. O la buscan por internet, una que se llama El hombre en el castillo. Si tienen la posibilidad de buscar esa serie, véanla y van a entender el porqué. Van a entender el por qué le estoy diciendo de que ahí habla de la teoría de qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra con Japón. 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain,
Rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente. Si se dan cuenta, la Segunda Guerra Mundial es netamente, como lo dice el nombre, una guerra en donde es el avance y el avance y el avance de Alemania por todo lo que es Europa, donde comete el error de invadir a Rusia. Obviamente necesitaba un aliado en el continente asiático y aparece Japón. Y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos. Era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas. Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave. Concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway. Un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones.
Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación. Ya, chiquillos, mira, antes de que se desactive todo esto y se salga, vamos a continuar para ir viendo las actividades que nos faltan. Habíamos quedado en la página 52-53, que era esta, la de los avances de la guerra. Me voy a salir y nos ingresamos al tiro para ver el resto de las actividades que faltan para poder terminarlas, ¿ya? Así que salgo y ingreso al tiro, Bueno, para que nos conectemos todos de nuevo.